acá uno? Amén. ¿Quién sabe de Chile? Las empanadas. ¿Quién dijo empanadas? Las empanadas. Sí, cierto es. Chile tiene las empanadas más ricas del mundo. Es una encuesta que hicimos en Chile. ¿Qué más saben de Chile? A ver. De cuando fue la Los mina. mineros. A nosotros nos conocen por tres cosas en Chile. Nos conocen por los mineros, por los terremotos y por el vino. Chile es el mayor exportador de uva. De hecho, mucha de la uva que se come acá viene de manzana, viene de Chile. Por lo tanto, es el país, junto con Francia, los mayores exportadores del vino en el mundo. Y por los terremotos. Nosotros tenemos temblores todos los días, a cada instante, a cada momento. Yo tengo en mi celular un sistema, un teléfono de chileno, por supuesto, que cada vez que hay un sismo me está anunciando. Y, por cierto, el tema de los mineros, que eso creo que tuvo más audiencia que cuando el hombre llegó a la luna. ¿Sabían ustedes eso? Increíble. Bueno, desde ese lugar del mundo es mi quinto año consecutivo o cuarto año consecutivo que estoy con ustedes. Creo que un año no estuve, parece. Pero me siento muy pleno, muy agradecido, muy honroso de parte del Señor. Me une una amistad con sus pastores, una linda, hermosa relación, y qué bueno ver personas que antes no habíamos visto. Espero esta mañana poder estar a la altura de la necesidad que cada uno requiere y necesita y ser ministrados en el Señor. Jueves pasado tuvimos una hermosa enseñanza en relación a las finanzas, y este jueves vamos a estar sosteniendo un tema en relación al matrimonio. Mi esposa, ustedes la conocen, ha estado con ustedes también. No fue posible que venga en esta ocasión, pero ella les manda muchos y muchos saludos. ¿Están felices? Amén. Sonríale a la persona que tiene a su lado esta mañana, regálele la mejor de las sonrisas y dígale lo siguiente: este domingo Dios lo diseñó pensando en ti, por favor. Amén. 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 Vamos a leer libro de Génesis, vamos a leer el último versículo del capítulo 16. Vamos a empezar a leer desde allí. El último versículo del capítulo 16. Génesis capítulo 16, verso 16, y saltaremos al capítulo 17. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Era Abraham de edad de 86 años. ¿Qué edad tenía Abraham? 86. Cuando Agar dio a luz a Ismael. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Gracias, Señor. Sea la palabra del Señor bendecida esta mañana. Tome su lugar, por favor. Gracias, Señor. No sé si usted notó algo allí. El capítulo 16, versículo 16, dice que Abraham tenía 86 años. Y el siguiente versículo dice que Abraham tenía 99 años.
Los matemáticos sabrán que de 86 a 99 años, ¿cuántos años hay? 13 años. Es decir, del capítulo 12 al capítulo 16, 12, 13, 14, 15 y 16, nosotros vemos la vida de Abraham y estamos hablando en el capítulo 17 del mismo Abraham, del capítulo 12, del capítulo 13, del capítulo 14, del capítulo 15 y del capítulo 16. Solo que parte de la vida de Abraham se resume en muchos capítulos, pero qué increíble es que entre un versículo y otro trascienden 13 años. Es decir, entre un versículo y otro trascienden más años que el tiempo que hay entre el capítulo 12 y el capítulo 16. Abraham, la Biblia dice, Pablo, que nosotros somos de la simiente de Abraham, que nosotros estamos establecidos en una promesa hecha a Abraham, la cual se hace realidad en nuestras vidas en la persona de Cristo. Qué importante es lo que dice el versículo, porque Dios le dice a Abraham, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Si Dios le está diciendo, anda delante de mí, es porque Abraham no andaba delante de Dios. Si Dios le está diciendo, sé perfecto, es porque Abraham no era perfecto. Abraham iba delante de Sara, Abraham iba delante de Agar, Abraham iba delante de Ismael. Había muchas personas que estaban delante de Abraham, solo que Dios no estaba delante de él. Por eso que Dios le dice rotundamente, ve delante de mí. Si hay algo que Dios hace con los seres humanos, principalmente con sus hijos, es indistintamente la circunstancia que nosotros podamos estar viviendo. Es posible que esta mañana usted no esté en su mejor lugar, no esté en su mejor circunstancia, no esté en su mejor estado de ánimo. Es posible que las cosas no estén funcionando como usted en un momento determinado lo planificó. Usted sabe su vida, usted sabe lo que ha vivido, usted sabe cómo llegó esta mañana a este lugar, usted sabe cómo han sido sus años, cómo está su familia, su matrimonio, su economía. Pero si hay algo que Dios tiene, es que en el momento de nuestra imperfección, siempre Dios viene a activar al hombre. Y esta mañana Dios quiere levantarte, quiere activarte, quiere restaurarte, y siempre que viene Dios a nuestras vidas con una palabra, nunca nos deja en el mismo lugar. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? Diga, levante su mano derecha, diga, Señor, yo no quiero irme tal cual como llegué. Abraza al que está a tu lado esta mañana, dile lo siguiente, te dije que este día Dios lo preparó para ti. ¿Sí o no? Dios lo preparó para ti. El problema es cuando Dios te da una palabra y pasa el tiempo y esa palabra no se cumple. El problema es cuando tenemos una promesa y pasa el tiempo y la promesa no se consolida. Cuando tienes una palabra que tu hijo volverá al Señor. Cuando tienes una palabra de que tu matrimonio será restaurado. Cuando tienes una palabra que tu economía será activada. Y llegamos a un lugar como este, en esta iglesia, en cualquier iglesia, y hay un ambiente espiritual que a nosotros nos sacude, un ambiente espiritual del cual no quisiéramos irnos nunca o salir de ese lugar. Sin embargo, tienes que volver a tu casa, volver el lunes, volver el martes y llegar a tu realidad. Si tú no logras conectar esta mañana con esta palabra, es importante que lo hagas, porque lo que te activa en los momentos difíciles de tu vida, lo que te activa en las noches largas que muchas veces nosotros vivimos, lo que vivimos en los momentos de lágrimas, lo que vivimos en los momentos de soledad, lo que vivimos en los momentos cuando estamos en un rincón de nuestro hogar o quizás nuestro estado de ánimo no es el mejor, lo único que te va a levantar. Cuando no te
tu esposo, cuando no estés tu esposa, cuando no estén tus padres, cuando tus hijos no te llamen, cuando las personas que han hecho voto de fidelidad a ti, esas personas desaparecen de tu vida. Cuando el teléfono no suena, cuando la puerta no suena, cuando nadie te llama, en esos momentos el único que va a estar y siempre ha estado a tu lado para levantarte es el Señor. Amén. Amén, amén. Es el Señor. Gloria a Dios. Abraham carga una promesa. Carga una promesa. Y esa promesa pasa el tiempo y esa promesa no se hace realidad. Hasta que Dios le aparece en su vida. Si hay algo que Dios tiene, justamente es eso. Es los momentos de incertidumbre. Viene con una palabra, nos empodera. Llega Dios a tu vida, Él borra tu pasado, Él te muestra tu futuro, Él te activa en el presente. Bendito sea su nombre. Por eso me enamoro de Dios cada día. Amén. Qué bueno es Dios. Entonces, cuando viene Dios a la vida de Abraham, hay algunos puntos en todo el capítulo 17 que Dios le habla. Entre tanto, cuando no se cumple la promesa, dice que Abraham usa las fuerzas naturales, usa su carne para lograr de alguna u otra forma activar o ayudar a Dios. Mire lo siguiente, dice, era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz un hijo o a su hijo llamado Ismael. El versículo siguiente dice que Abraham tenía, son 13 años, son los mismos 13 años de la edad de Ismael. Es decir, Ismael tenía 13 años. Hubo 13 años en la vida de Abraham en que Dios no le habló. ¿Me está escuchando, por favor? En que Dios no le habló. No hay peor cosa para el ser humano cuando tú estás en el silencio de Dios, cuando parece que Dios se fue de tu vida. Y yo he aprendido cuando alguien dice, ¿por qué Dios se alejó de mí? Creo que lo correcto debería ser, o preguntar, ¿quién se alejó de quién? Dios nunca se ha alejado de ti. Dios nunca te ha abandonado. La cruz siempre ha estado en el mismo lugar. La cruz nunca se ha movido del lugar en que fue posesionada. Uno se aleja. Uno por alguna razón usa medios naturales, conductas no divinas. Usa un protocolo diferente al Señor. Las consecuencias usted y yo las sabemos. Dios no tiene nada en tu contra. Una joven me escribía de Santiago de Chile y me dice, pastor, me pasa una cosa, salgo de esa y rápidamente viene otra cosa y parece que estoy saliendo de la segunda y me viene la tercera. ¿Será, me dice, que Dios me tiene mala, que Dios me odia? ¿Por qué Dios las está dando solamente conmigo? Y no es así. No es así. No es que Dios tenga algo personal con... Dios no tiene nada personal contigo. Cuando el Señor lo mandan a buscar, porque su amigo Lázaro, escuche esto, su amigo Lázaro había muerto. Le pregunto a usted, si a usted le dicen que su amigo falleció, ¿qué hace? ¿Esperaría 4 días? Dice que fue al cuarto día. Al cuarto día. Y una mujer sale a encontrarlo y le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escucha esto, por favor, escucha esto. Quiero ministrar a tu espíritu estos minutos. Se trata de esto. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nunca nombró a Lázaro, porque Lázaro nunca fue un problema. La única finalidad de que ocurra ese accidente de la muerte de Lázaro es que el Señor tenía como propósito que su gloria sea manifestada.
¿Por qué vivimos problemas? ¿Por qué las crisis matrimoniales? ¿Por qué tenemos problemas económicos? ¿Por qué tenemos problemas con uno de nuestros hijos? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué el divorcio? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me dejó mi esposa? ¿Por qué me dejó mi esposo? Escucha, esto no tiene que ver contigo. No es que Dios te esté persiguiendo, no es que Dios te odie, no es que Dios las dé contigo, no se trata de ti. Se trata que en medio del problema, en la causal que estás viviendo, puedas conectarte divinamente para que Dios se glorifique en esa enfermedad, para que Dios se glorifique en tu matrimonio, para que Dios se glorifique en la vida de tus hijos. Dios quiere de alguna u otra forma llegar a ti. Él conoce tu teléfono, conoce tu celular, conoce tu WhatsApp. Él conoce todo de ti, sabe tu dirección, sabe el lugar donde tú vives, sabe lo que haces las 24 horas del día. ¿Y por qué digo esto? Porque si Dios quisiera llegar en este mismo segundo, lo hace. Él te ama. Él te ama. ¿Están acá o no? Amén. Vamos, bendiga al que está a su lado esta mañana, bendígalo. Dígale, esta palabra es para ti, por favor. Esta palabra es para ti. 4 cosas le dice Dios a Abraham. Lo primero que hace Dios con Abraham es, le dice y se presenta, después de varios capítulos, se presenta como el Dios, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Del capítulo 16 hacia adelante, hacia atrás, solamente Dios se manifiesta como Jehová a Abraham. Pero por primera vez tú ves que Dios se le hace presente como el Dios Todopoderoso. Él conocía a Jehová, él conocía a Dios. Si hay alguien que conocía a Dios, ese es Abraham. Pero Abraham no conocía al Dios Todopoderoso. Y Dios Todopoderoso se define como el Dios, el Shaddai. Y el Shaddai significa el Dios del seno materno. Cuando usted ve la genealogía de Abraham, nunca aparece el nombre de su mamá. Siempre aparece el nombre de su papá. En realidad debe haber tenido mamá, pero no aparece. Pero cuando Dios se le aparece, le dice: yo soy el Dios del seno materno. Es decir, todo suficiente. Le está diciendo: yo soy Abraham. Todo lo que tú necesitas, yo lo soy. Necesitas amor, yo soy amor. Necesitas provisión, yo soy provisión. Necesitas seguridad, yo soy tu seguridad. Necesitas compañía, yo soy tu compañía. Abraham, no hay nada que tú necesites que yo no te puedo entregar. Yo soy tu paz, yo soy tu consuelo, yo soy tu abrazo. No estás solo, nunca vas a estar solo, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Levante su mano derecha, diga conmigo: Dios es todo lo suficiente que yo necesito. ¿Cuántos creen eso? Él es todo lo suficiente. Nunca Dios se le había revelado. Por eso que Abraham solamente conocía a un Dios lejano. Y un día desciende a Egipto. Y cada vez que Abraham, desde ese día que Abraham desciende a Egipto, pasan 13 años, Dios nunca se le apareció, nunca le ministró. Lo segundo que hace Dios con Abraham es cambiarle el nombre. Abraham sin H, la H en hebreo es soplo, es el Espíritu de Dios. Y Dios le introduce la H, y Abraham sin H significa Padre exaltado. Y Abraham con H significa Padre multiplicador. ¿Por qué le cambia? Porque hay uno solo que necesita ser exaltado. No me gusta la gente que se exalta a sí misma. No me gusta la gente que tiene su ego, que si quisieran suicidarse, se lanzan de su ego, lo tienen tan alto. No es lo que tú haces por Dios, es lo que Dios hace a través de ti. ¿Me explico bien? No es lo que tú haces por Dios. Salomón dice: es mejor un perro vivo que un león muerto.
perro vivo que un león muerto. Solamente que el león muerto tiene melena, pero no ruge. Conozco gente de iglesias que por el simple hecho de llevar años de iglesia muestran su melena, pero son cero en su operación ministerial como personas. No importa, yo nací en la iglesia evangélica, eso no me ayuda en lo más mínimo. Lo único que he ganado es experiencia. He tratado de ser recto, pero eso no tiene que ver con lo que estamos conversando. Porque un perro, ¿conocen los chihuahuas? Un perro chihuahua, a veces recién llegado a la iglesia, puede que sea o meta más ruido que alguien que lleva años de iglesia. Por eso es que Dios muchas veces llega a tu vida cuando tú te estás exaltando, cuando tu ego está subiendo, cuando dejas de darle la gloria al Señor y comienzas a envanecerte a ti mismo. Estos lugares así, estas honras que Dios nos da, son para engrandecer su nombre, no para engrandecerte tú. No importa si tu auto es auto del año, si tu economía está allá arriba, no importa eso. Una de nuestras líderes en Chile, su casa recién comprada, recién llevaba menos de un año con su casa, una casa muy grande de 2 pisos, se comenzó a encender la casa de al lado y se incendió su casa completamente. Solo que ella un día dijo: Señor, esta no es mi casa, esta es tu casa. Han pasado meses, ¿sabes? Y Dios le ha honrado a ella. Aquella casa que se quemó, Dios de alguna u otra forma le privó de ignorar ciertas cosas que ocurrían, y cuando fue al banco, sin que ella sepa, el banco le dijo: pero señora, ¿usted acaso no sabe que tiene un seguro? Una aseguranza, como le llaman a ustedes. No sabe, no sé, dijo ella. Sí, tiene una aseguranza. Y la aseguranza, hermano, le cubrió la casa. Y hoy día la casa que ella tiene está muchísimo mejor que la que tuvo. ¿Sabes por qué? Porque ella nunca se exaltó con aquello que tuvo. Me doy a entender. Todo lo que tú tienes es para honrar el nombre del Señor. Y Dios tiene forma y tiene maneras para aquellos que se exaltan. En Chile les decimos: les pinchan el lobo. ¿Sabe lo que significa pinchar el lobo? Dios tiene maneras y formas. Nunca llegarás tan alto para sobrepasar a Dios. Amén. Uno no sabe cuando situaciones que tú nunca pensaste que iban a pasar llegan a tu vida, llegan a tu hogar. Tú no sabes si con el hombre o la mujer que un día prometiste pacto de fidelidad en el altar, mañana estás en un juicio con él o con ella. Tú nunca pensaste eso. Tú nunca pensaste que este pequeñito que está en la iglesia, que toca en batería, que toca su guitarra, mañana estarán en la droga. Tú no estás codificado, ni tú ni yo estamos codificados de esa manera, lo cual no significa que no pueda ocurrir. ¿Me están escuchando? Nadie pensó un día que una tragedia iba a llegar a su casa. Por eso la Biblia dice siempre: ocúpate de las cosas pequeñas, sé fiel en las cosas pequeñas y Dios te pondrá en lo mucho. La vida no es un regalo, no es un derecho adquirido. No es así. Mientras tú estás despertando por la mañana, hay gente que está muriendo. Mientras esa dama está con su bebé en brazo, hay damas que van corriendo al hospital porque su bebé está desahuciado. Nada lo tomes como un derecho adquirido. Todo es por gracia y misericordia del Señor. El trabajo en el cual tú estás, tú no sabes lo que te puede ocurrir mañana. Tú nunca sabes eso. Tú nunca sabes si mañana te despiden. Tú nunca sabes si tienes un accidente y la vida te cambia completamente. Por eso acuérdate todos los días que tienes un Dios. Nunca te exaltes. Un padre multiplicador siempre es problema para la gente. ¿Por qué? Yo tengo 4 hijos, todos mayores de edad. Pero yo veo a Noé con su esposa. ¿Cuántos hijos tienes? 3 hijos. Hay que criar 3 hijos. ¿Correcto? Hay que criar 3 hijos. Yo crié 4, en realidad mi esposa. Hay que tener 4 hijos.
criarlos, bañar. No hay que bañar a uno, hay que bañar a los 3. Hay que cambiarle ropa a los 3. Y tienes que más tarde llevar a la escuela a los 3. O sea, la vida es mejor ser conservador y decir, ¿sabes? No tengamos hijos. ¿No crees que sería mucho más fácil la vida no teniendo hijos? Andarían en Nueva York paseando, andarían en Orlando paseando, todavía estarían de novio. Así son los padres exaltados. Se exaltan a sí mismos, pero somos muchas veces inoperantes en el reino. Pero cuando tú eres un padre multiplicador, ¿sabes? Te comienzas a ocupar también de los bebés que llegan a la iglesia. Eres la persona más cálida, eres la persona más apacible, eres la persona más sociable. No te importa el color de su piel, no te importa su estado económico, no te importa su trasfondo cultural. Tú simplemente vas, le abrazas, le recibes. ¿Me están escuchando? ¿Cuántos padres multiplicadores hay esta mañana en este lugar? Denle un aplauso a él. ¡Gloria al Señor! Lo tercero que Dios hace con Abraham es el que establece un pacto. Y ese pacto se llama la circuncisión. ¿Por qué hace pacto? Acá. Porque anteriormente había hecho dos cosas. Había establecido una promesa, luego estableció un juramento y finalmente lo ratifica en un pacto. Diga conmigo, promesa, juramento, pacto. Repita esto: lo que no puede lograr una promesa, lo hace un juramento. Pero el pacto es mayor que el juramento. ¿Cómo es esto? Pastor Noé me dice, ¿sabe, pastor? Le voy a regalar mi auto. Es una broma, no, por supuesto. Así que me dice, pastor, me dice, el auto mío es suyo. Pero espérese un tiempecito, me dice. Solo que yo cuando me voy, le mando mi primer WhatsApp. Y le digo, pastor, gracias por el auto, estaré atento. 2 horas más tarde le mando el segundo WhatsApp. O sea, han pasado 24 horas y el pastor tiene como 100 WhatsApp míos. A pocas palabras, buen entendedor, ¿cierto? Entonces él dice, el pastor González me ha mandado 100 WhatsApp y me llama. Me dice, ¿sabe, pastor? Hagamos una cosa. Para que las palabras no se las lleve el viento, nos juntamos mañana. ¿Cómo se llaman acá? ¿Notarías? Notarios, donde tú... Notario público. Claro. Y voy a llevar los papeles, traiga sus documentos, y yo lo que es una promesa de palabra la voy a establecer en un juramento. Y cuando él establece un juramento y pone su firma, yo ya tengo la seguridad. Yo no le mando más WhatsApp. Le mando una sola vez, gracias pastor, ya me olvido del pastor, porque aunque él trate a partir de allí de retractarse, ¿qué pasa? No puedes. Porque el juramento validado en un pacto es mucho más poderoso que una promesa. Dice la Biblia, Dios, ¿me están escuchando esta mañana? Dios, no teniendo por quién jurar, porque el juramento siempre es por alguien que tú entiendes que moralmente está más alto que tú. Por eso que hay gente que dice, mira, yo te lo prometo, mira, yo pongo a mi familia, a mis hijos. ¿Ha visto esa gente que jura? Jura por la mamá, jura por sus hijas, por sus hijos. Y dice que Dios, no teniendo por qué jurar, juró por sí mismo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, cuando Dios establece un pacto con nosotros, lo que Dios está declarando en palabra es porque lo ratificó en un pacto. Y la Biblia dice que ese pacto Dios lo hace con Abraham a través de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es cuando tomaban a un bebé, a un niño de 8 días, y lo circuncidaban. Pero esta es la primera vez que se establece la circuncisión. Y donde hay circuncisión,
tiene que haber carne. Donde hay carne, tiene que haber un cuchillo. Donde hay un cuchillo, tiene que haber un corte. Y donde hay corte, tiene que haber sangre. ¿Me explico bien? Cuchillo, corte, carne y sangre. Se tomaba el prepucio del niño y se cortaba. Y en ese corte siempre había sangre. Por eso que el pacto que Dios ha hecho con nosotros en Cristo, ¿cómo lo hizo? ¿Qué derramó? Sangre. Y la circuncisión en el campo nuestro no es en el prepucio. Sí, es en el prepucio, pero Pablo dice, el apóstol Pablo dice que el prepucio nuestro es el corazón. Los compromisos con Dios se hacen en el corazón. Y por eso que la Biblia dice que ni carne ni sangre heredan el reino de Dios. Dios no cohabita en la carne del ser humano, sino en el espíritu del ser humano. Y cuando Dios le habla a Moisés para que vaya donde Faraón, note lo siguiente, el capítulo 3, 4, 5 y 6 del libro de Éxodo. Dios cuando le habla a Moisés, le dice que vaya. Ya Moisés tenía a su esposa, la mujer cusita, africana, Séfora. Y dice que cuando Dios habla con Moisés, le establece los puntos que Moisés por los cuales debía regirse, no obstante ocurre un accidente en el relato, y es el siguiente. Y dice que Dios sale a matar a Moisés. Y yo pregunto, ¿por qué si Dios le da una palabra a Moisés de un largo impacto, de una cosmovisión, paulatinamente o de manera paralela, Dios quiere matarlo? ¿Y sabes por qué Dios quiere matar a Moisés? Y cuando Dios lo está matando, dice que su esposa Séfora no era una mujer de pacto. Séfora no conocía al Dios de Moisés. Moisés había circuncidado a su primer hijo. ¿Qué es lo que significa circuncisión? Corte, carne, derramamiento, cuchillo. Y esa mujer, escucha esto porque es importante, cuando esa mujer tiene esa visión, ese escenario, ella no podía comprender cómo el Dios que sirve a su esposo puede asimilar o aceptar semejante trato de parte de Dios a un hijo. Porque ese niño tiene que haber gritado, tiene que haber llorado. Y esa mujer dijo, cuando yo tenga un hijo, jamás voy a aceptar que lo circuncide. Y cuando Dios viene a matar a su esposo, dice que esta mujer se arrastra en el suelo. Y por primera vez comenzó a clamar a Dios. ¿Sabes? Hay gente que no conoce a Dios, pero cuando tiene un cáncer corren a Dios. ¿Me están escuchando? Hay gente que no conoce a Dios, pero yo he visto hombres que cuando su matrimonio está en un hilo, cuando la esposa le dijo, hasta aquí nomás llego, corren y vienen a mi persona porque los conozco. Me dice, pastor, ayúdeme, ore por mí, mi esposa me quiere dejar. Yo le digo, tantos consejos que te di. No te digo que seas un fanático en la iglesia, que seas un religioso en la iglesia, pero una vez tras otra acompaña a tu esposa. Pero pastor, ¿qué hago? No te puedo garantizar que tu esposa va a volver. Así estaba Séfora, gritando y llorando en ese momento, y por primera vez conoce al Dios del pacto. ¿Y sabe lo que hace? Dice que toma una piedra en el camino. La circuncisión se hacía con un cuchillo. Cero infección. Pero fíjate lo que hace ella, toma una piedra rápidamente, porque esto era rápido, debía ser acelerado. Toma una piedra de allí de la calle y rápidamente dice que le comenzó a sacar filo, tomó el prepucio del niño y lo cortó, exponiendo quizás a una infección, no lo sé. Pero esta es la enseñanza que quiero darte. Cuando hablamos de compromiso y que Dios circuncida nuestro corazón, se trata de esto: haz las cosas de Dios. Todo lo que tú no haces en el tiempo de Dios con gozo, lo harás fuera de tiempo, con dolor. ¿Por qué tú escuchas testimonio de los púlpitos cuando gente dice, yo llegué con dolor al Señor? Amado, y por eso la gloria a Dios. Yo estaría calladito nomás. Dios nunca quiere que tú vengas con dolor. Nunca.
¿Pero por qué llegas con dolor? Porque lo que no se hace en el tiempo de Dios, con gozo, siempre lo hacemos fuera de tiempo y lo hacemos con dolor. ¿Por qué le entregamos la mitad de nuestra vida a Dios? Y la primera parte de nuestra vida se la entregamos al mundo. Toda nuestra fuerza, toda nuestra pasión está fuera. ¿Por qué tenemos gente de la iglesia que tiene que trabajar 15 horas? ¿Por qué? Sacrifican familias, sacrifican hijos. Le cambio. ¿Por qué tu esposa, por qué tu esposo, por qué tus hijos tienen que tener un padre y una madre que está 15 horas fuera de la casa? Y no me digas que es la economía, por favor. Yo vengo de un país que es el país que más se trabaja en América Latina. Y es el país más costoso. ¿Te parecería increíble que tú te compras algo aquí y vas a Chile y lo compras 3 veces más caro? ¿Por qué te digo esto? Porque el sistema faraónico es igual en todas partes. ¿Cuál es? Que cuando la gente comenzó a despertar y comenzó a soñar, Faraón se dio cuenta. ¿Y qué les dijo? Multipliquen el trabajo. Si antes construían 2 ladrillos, ahora van a ser 4. Si antes hacían 10, ahora van a ser 20. Y esa gente, lo único que llegaba a su casa era a dormir. No sacrifiques a tus hijos. No sacrifiques ese hijo que tú tienes en brazos, hermano. Esos niños que están corriendo. No te vas a dar cuenta cuándo van a crecer. Esa niña que tú tienes hoy, que tiene 7 años, niñita, jovencita, 7 años, 8 años, 10 años más tarde, tú no sabes. Si yo como papá no tengo la capacidad de abrazar a mi hija, créeme que hay emisarios del diablo que sí están interesados en abrazarla. Tú eres el papá, cuídala. Cuando hablamos de circuncisión, hablamos de corte, cortar la carne. Si tu brazo derecho te es ocasión de caer, carne, cuchillo, corte, sangre, corta. Dios te prefiere manco, pero no que te pierdas con tus 2 brazos. O sea, todo lo que tengas que redefinir en tu vida, empezando por ti, de manera individual, personal, colectivamente, tu pareja, tus hijos, determínalo. Están acá esta mañana. Lo primero que Dios hace con Abraham, ¿qué fue? Se le presenta como el Dios Todopoderoso. Lo segundo, le cambia el nombre. Lo tercero, hace un pacto de sangre. Y lo cuarto, para ir terminando, dice que a su esposa Sarai le cambia el nombre por Sara. Sarai significa mi princesa. Sara significa princesa. ¿Qué es lo que hace Dios? Le quitó el mí. Le quitó la niñería que tiene por dentro Abraham. ¿Usted conoce a los niños? Los niños tienen siempre el mí. Mi pelota, mi pistola, mi juguete. Ese mi juguete es mi juguete, mi computador, mi celular. ¿Sí o no? Sí. Mi papá es mi papá, no es tu papá. Siempre mi. Y Abraham era así. Mi auto, pastor. ¿No? Mi casa. Mi ministerio. Mi batería. Mi iglesia. Yo pregunto, mi esposa. Pastor, le presento a mi familia. ¿Y cuándo va a ser del Señor tu familia? ¿Cuándo va a ser el auto del Señor? ¿Cuándo va a ser la casa del Señor? ¿Cuándo va a ser la economía? Mi papá decía, mira, mi único Dios, decía mi papá, es el bolsillo. Si yo no trabajo, decía mi papá, no como. Así que no me hable de Dios. Mi papá se convirtió a los 74 años de edad. 74, tiene 82. A los 74 mi papá lloraba. Decía, ¿por qué no pude conocer a Dios
antes. Un hombre ateo, intelectual, lector. Estoy hablando de los años cuando no había Google, cuando no había internet, cuando solamente tenías un diccionario grande en casa y toda la cultura que tú podías acceder la tenías mediante libros pequeños. Mi papá leía todos esos libros. Yo estaba pequeño y mi papá me hablaba de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, etc. Un hombre muy, pero muy intelectual. A los 74 años conoció al Señor. Meses más tarde se bautizó. Hoy está con vida, con salud, en la ciudad natal mía, que es la ciudad de Valparaíso, Chile. Pero ¿por qué llegar a los 74 años de edad? Cuando Moisés viene a Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta, y si no lo haces, los primogénitos van a morir y va a venir una plaga de ranas. ¿Sabes qué dijo Faraón? Bien, mañana los dejaré ir. Y yo creo que esa es la expresión más necia que hay en la Biblia. Si a ti te dicen que un tsunami viene en 10 minutos acá, pregunto entre todos, ¿qué hacemos? Ayúdeme, por favor. Dígalo fuerte. Si a Faraón le están diciendo, ¿sabes? Vienen plagas, deja ir al pueblo. Y dijo Faraón, mañana. Bueno, eso ocurre todavía. Pastor, yo nací así, soy así y voy a morir así. Abraza al que está a tu lado, dile: tú no tienes que seguir siendo así. Dile, por favor, dile: no tienes que seguir siendo así. Ya no es tuyo. ¿Qué tal si esta noche o esta mañana, al ir concluyendo, tú sacas el sentido de pertenencia, que nada es tuyo y que todo es de Dios? Y cuando tú entras en esa dimensión, que todo es de Dios, ¿sabes qué hace Dios? Dios te devuelve todo nuevamente y te dice: ahora quiero que seas un buen administrador de mis bienes. Administra el auto, administra tu casa, administra tu familia. Mantén a tu esposo en honra, mantén a tu mujer en honra. Ama a tu esposa como un vaso más frágil, cuídala, protégela, honra, respeta a tu esposa. No lleves a tus hijos a ira. O sea, ¿te das cuenta? Que cambia la cosmovisión. Ya no es mío, todo es de Él. Todo le pertenece a Dios. No tienes que seguir ni un solo día. 13 años de ausencia de Dios en la vida de Abraham, amados, en mucho tiempo. Y yo creo que a veces hemos estado demasiado tiempo en una temporada solamente porque así nosotros lo hemos permitido. No tienes que seguir en el lamento cuando el baile te está esperando. No tienes que seguir en el lloro cuando la alegría te está esperando. No tienes que seguir en el lugar donde las cosas no ocurren, cuando hay en Cristo cosas sí están ocurriendo. Nos bendijo con toda bendición. Bendito sea su nombre. Póngase en pie esta tarde, por favor. Gracias, 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 Señor. Aleluya. ¿Cuántos han sido bendecidos esta mañana? ¿Cuáles son las 4? ¿Se acuerdan? Número 1, se le aparece no como el Dios Jehová que él conocía, sino como el Dios todopoderoso. ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? Le cambia el nombre de ser un hombre exaltado, orgulloso, altivo, a ser un hombre multiplicador. Lo tercero, hace un pacto de sangre, la circuncisión. Lo cuarto, le cambia el nombre a su esposa. Deja de ser mi princesa para ser su princesa. Padre, esta mañana te damos gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Gracias porque eres bueno.